bienvenidas a su programa Brilla TV. Y pues muy contentas de poder estar aquí a través de este medio nuevamente, a través ahí de tu televisor o quizás de tu teléfono. Y bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Muchas gracias por esta preciosa bienvenida. Y bueno, pues bien listas para compartirte un tema de esperanza, de bendición para tu vida, porque sabemos pues que Dios el día de hoy y como todos los días quiere hablar a nuestro corazón. Así que prepárate ahí donde estás, dispón estos momentos, esta hora que vas a estar con nosotros, disponla. Y si estás haciendo una actividad, pues por ahí escúchanos, ¿no? Porque nos han comentado eso, ¿no? Que a veces están trabajando, haciendo labores, quizás. Pero con que nos escuchen, así es, que nos escuchen y que este mensaje pues pueda llegar directamente a tu corazón. Y pues el propósito es que sea de mucha bendición. Y bueno, pues le voy a dejar el control a Sarai para que nos hable un poquito. Hoy da miedo la palabra control, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero bueno, demasiado pues vamos a empezar y pues vamos a dar un poquito de un resumen sobre lo que se va a tratar. Yo creo que este tema es parte de todo lo que hemos vivido a través de todo este año. Porque parece que no, pero pues ya llegamos a diciembre. Estamos en diciembre. Y se van volando los días. Van volando los días. Ahorita ya estamos mirando los regalos, que la comida, que en las dónde posadas nos vamos a y ahora. la familia, que posadas y más posadas, ¿verdad? Ay, ya sé. Pero fíjate que este tema está basado en eso. ¿Qué realmente hicimos todo este año? Porque a lo mejor podemos conocer de Dios, congregarnos en un lugar, tener esa oportunidad de estar pues de la mano de Dios, pero ¿en dónde queda pues nuestro lugar como hijos de Dios? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cómo llevamos pues nuestro barquito con la familia, con los hijos, el matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, este tema se llama navegando, porque realmente pues cada año nosotros navegamos y depende cómo llevamos el timón de nuestro barco, de nuestra barca, yo no sé cómo le quieras llamar, pero nosotros pues llega un momento como mujeres tenemos que ser el capitán. Hay veces, creo que la mayoría de las veces tenemos que aprender pues cosas que los hombres lo tienen que hacer, pero a veces pues Dios nos toca por algo, ¿verdad? Y pues vamos a empezar. Muy bien. En Proverbios 23:34 dice así: serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. El significado de navegando significa es vagabundo por el mundo y sin rumbo, en contra de la tormenta, pero no me hundo. Mira. Este significado cuando yo lo encontré, yo dije, ay, qué bonito, porque sí es cierto, a veces nos encontramos como realmente unas vagabundas. Vamos por el año, a veces pues es cierto, con muchas tormentas, golpeándonos, a veces hasta nos podemos caer de nuestra barca, a lo mejor los aires nos tumban y el agua y llega, pero me gustó porque aún así no nos hundimos, podemos ser a lo mejor un vagabundo, pero tenemos esa fortaleza de que no nos tenemos que hundir, ¿verdad? Amén, así es. Dice, pues vamos a hablar un poquito sobre Pedro. Y vamos a hablar, dice, la fe de Pedro fue puesta a prueba al mismo que Jesús, el mejor maestro de la historia. Sabemos que Pedro pues estuvo mucho tiempo con nuestro maestro que fue Jesús en ese tiempo. Y pues Pedro, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre su historia, un poquito, vamos a estar desglosando, pero me gustó mucho porque Pedro pues fallaba mucho, tenía muchas cosas buenas, pero también malas. Pero me gustó mucho porque podemos aprender mucho de Pedro. Sí, podemos traerle bastante. Y ahorita que mencionabas el significado, hace días le comentaba a mi esposo que había puesto una publicación en la página de Brilla donde hablaba precisamente de las tormentas, ¿no? Y que Dios decía que Él saca oro, ¿no? De uno. Entonces, le decía a mi esposo, le digo, me he dado cuenta que a las mujeres les encanta este tipo de temas donde como que ¿no? O sea, como de derribaron y
salió esto de mí, ¿no? Sí. Entonces, esta definición que tú hablas, donde dice, navegando por el mundo sin rumbo, en contra de la tormenta, pero no me hundo. Así como que, pues no sé, ¿no? Como de esas canciones que hay así como de que me Pero hiciste no me esto, hundo. Sí, pero no derrotada, sí, no no hundida. derrotada. Sigo de pie, ¿no? Sí. Y miro que este tipo de temas nos gusta a las mujeres. ¿Por qué? Porque nos trae una esperanza, ¿no? Sí. Una esperanza de que, como dices tú, todos tenemos una barca llamada vida, Sí. ¿no? Y cada año, ¿no? Ahorita ya estamos casi a punto de terminar un año, pero en cada año nos subimos a esa barca, llámese el año en el que vayamos a entrar, donde muchas veces tenemos cosas inciertas, ¿no? Que ir a pasar en ese año, si van a suceder cosas que no pasaron en el año 2019. Entonces vienen muchas cosas, ¿no? Entonces, como dices tú, Pedro es un hombre al cual podemos extraerle bastante. Y yo quiero seguir con el tema. En realidad, fueron muchas las ocasiones en las que Jesús como que hizo como que Pedro, ahora sí como en nuestras palabras, se sacara de onda, ¿no? Que se estremeciera Pedro por lo que Jesús hacía, ¿no? Sí. Por algo Jesús llamó a Pedro. En la Biblia dice que Pedro era prácticamente un líder de su generación. Sí. Era como pues su jefe, ¿no? También. Sí. Ustedes saben que era pescador. Y cuando Jesús lo llama, lo manda a llamar para que sea pescador de hombres. Sí. Entonces, Dios sabía el liderazgo que había en Pedro, pero también necesitaba hacer cosas Jesús que cautivaran, ¿no? Sí, que lo asombraran. Que lo asombraran a Pedro. Yo te quiero mencionar una de las ocasiones donde no sé qué Pedro haya pensado, pero es en esa pesca milagrosa, ¿no? Donde dice que Pedro y aquellas personas tenían toda la noche pescando, desvelados, ¿no? Sí. Así como tú a veces te sientes cansada del trabajo. Tanto trabajar. Pues Pedro se encontraba en esa misma situación, cansado, agotado. Sin comer. Bueno, no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero estoy divagando. Se está proyectando. Ya estoy. Entonces Jesús le manda decir a Pedro, echa la red a la derecha. Oh. Y pues Pedro le da el argumento que ya tenían tiempo ahí. Sí. Le pone el pero, ¿verdad? Ajá, pone el pero ¿cómo? siempre, ¿no? Sí. Pero Jesús quería mostrarle algo, quería impresionar a Pedro, porque quería convertir a Pedro en el gran líder que Jesús miraba, que quizás en esos entonces todavía no lo era Pedro, ¿no? Pero la esencia ya la traía, necesitaba ser forjado en esa barca, en ese propósito que Jesús tenía. Y dice que cuando Pedro lo hace, dice, lo voy a echar en tu nombre, Jesús. A mí me encanta esta palabra, porque muchas veces, bueno, ya voy a cambiar el tema, pero muchas veces debemos de lanzar esa red en el nombre de Jesús, ¿no? A lo mejor en mi humanidad, a lo mejor en la humanidad de Pedro decía, pues, ¿cómo? Si ya tengo tanto intentando, tiempo, ¿no? Sí. Pero hizo caso, fue obediente y lanzó la red. ¿Y cuál fue su sorpresa? Pues que no se daban abajo. Sí. No sabían ni qué hacer. No ¿verdad? sabían qué hacer Imagínate. con tanto pescadito, pobre Ay, qué rico. pescadito. Yo me imagino que cuando, y lo hemos mencionado, ¿no? Cuando Jesús dijo a la derecha, los pescaditos Se fueron todos se a la alinearon, derecha, porque sí. conocen La voz, conoce sí. la voz de su creador. Sí. Y otro ejemplo donde Jesús impactó la vida de Pedro, cuando Jesús caminó sobre las aguas, oye, aquí no, ¿verdad? Y en el mar de Galilea, en medio de esa barca, pues Jesús pues vio, yo creo, no sé si los discípulos dormidos, yo no sé, pero dijo, pues voy a caminar, como que ya me dio ganas hoy. Oye, Me levanto. fíjate, pero no se fue aquí a la cuadra, no se fue, se fue al mar a caminar Jesús, y fue donde Pedro, dice la Biblia que Pedro mira a Jesús y de alguna manera yo pienso que se asustó, ¿no? Claro. Sí. Imagínate. Sí, o ¿Ustedes sea, es han algo ido? sobrenatural, ¿verdad? Claro, Que a no lo es mejor, algo pues en ese común, tiempo, a ¿no? pesar de que anduvieron mucho con Jesús y miraron los milagros y todo eso, pero aún así, yo creo que es algo que nunca te deja de impresionar. Sí, Claro. no, Lili, tú que vives cerca de la playa, ¿cómo se ve en la noche? Y da miedo. Imponente, ¿verdad? Sí, siempre estás como pensando, ojalá no vaya a pasar el límite que Dios ya estableció, porque Pero
¡Qué La- miedo! La playa de día, ¿no? Se ve Es muy muy bonita, bonita. ¿no? Pero en la noche se ve tan imponente. Sí. Imagínate en Da medio miedo. de la nada, en medio del mar, y ver que alguien viene Caminando. caminando. O sea, fue algo impresionante. Pero fueron detalles que Jesús hizo para impresionar el corazón de Pedro. Sí, ok. Y también tomando otro tipo de relato, también encontramos cuando Jesús le preguntaba a los apóstoles, ¿y ustedes no quieren irse también? Fue cuando Pedro responde, Señor, ¿a quién vamos a acudir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Para ya él poder decir estas palabras, es que él ya estaba reconociendo que el maestro era quien tenía autoridad y quien tenía poder. O sea, ya Poco a poco fue trabajando. fue exactamente con todo lo que anteriormente Jesús había manifestadole a Pedro. Entonces él ya empezó a creer que realmente Jesús podía captar toda la atención, como dijimos. Fue algo que Jesús pues tuvo que hacer para poder captar la atención de Pedro y, como dices tú, para poder sacar lo que había dentro de fue Pedro. forjando Sí. poco a poco. O sea, lo para llevó a este moldearse. grado para él poder seguir pues haciendo lo que él ya tenía Y el predestinado grado a de hacer. convencimiento, ¿no? También. Que fueron hechos. Porque muchas veces así nosotros nos vamos por la vida, ¿no? De Sí. que, ay, Señor, pues tú enséñame, tú dame la señal y si es de ti, y Lo si me hago. mandas la paloma o el ángel, lo hago, ¿no? Pero hay veces... Oye, cuando el de la Biblia, ¿no? No. Señor, dame la señal y ábrela y te manda una palabra de te manda Apocalipsis, ¿no? Ah, no. Y te das cuenta que así nosotros a veces vamos navegando, ¿no? Sí. Que muchas veces tenemos que tener la fe en Él. ¿Y qué pasa? A veces le ponemos muchos peros o a veces realmente no queremos ni que toque el problema porque nosotros pensamos que tenemos el Que puedes poder resolverlo, de, sí. de resolverlo, Así es. ¿verdad? Pues vamos a seguir con una pregunta que dice, ¿de qué manera demostró Pedro que era fiel a Jesús? Vamos a ver, dice, al decir esas palabras tan conmovedoras, es obvio que su fe en Jesús le habló, le había hecho cultivar una valiosa cualidad que es la lealtad, ¿no? Que muchas veces sí es cierto, a veces nosotros como hijos e hijas tenemos que aprender realmente a amar a Dios apasionadamente de una manera que no importa lo que miren nuestros ojos, sino que Así es. realmente siempre ser leales a la palabra, a esa palabra que Dios ya nos ha dado y que muchas veces pues de tantas circunstancias, los problemas, yo no sé, a veces perdemos esa lealtad que le tenemos que tener siempre, ¿verdad? Amén, así es. Debemos ser leales a las enseñanzas de Jesús, incluso cuando algunas de ellas nos sorprenden o no encajen con nuestras preferencias, Sí. que a veces hacemos corajes, y más nosotros las mujeres, ¿no? Que queremos a fuerza que se hagan las cosas y que salgan las cosas, pues Que como nos nosotros Sí, sobre queramos, ¿no? todo. Y que a veces pues no cuadren en el La contestación de Dios no es como nosotros la esperábamos La queremos, así recibir, es. ¿no? Entonces, Así es. Sí, ahorita me acordé de un testimonio que la verdad es impactante. Un profeta estaba ministrando en una iglesia, entonces le dice a una familia, lanza la palabra así y le dice, aquí hay una familia que ha estado orando por una persona, pero dice el Señor que esa persona va a servir va a aceptar a Jesús, pero se lo va a llevar rápidamente para que su alma no se pierda. wow. Y que va a tener un accidente donde va a morir instantáneamente. O Oh. sea, imagínense. Qué fuerte. Oye, pues, ¿quién va a querer recibir una palabra? Sí. Y pasan en el video el testimonio De la familia. Era un sobrino de una familia que estuvo ese día en la iglesia que recibió esa palabra, pero nunca le dijo directamente a qué familia, Habló sino en general. lanzó, Sí. la palabra. Y pasó, estaban en el funeral. Ese muchacho aceptó a Jesús y tuvo un accidente en una motocicleta y murió instantáneamente. Wow. Muchas veces, como dices tú, hay cosas que no nos van a cuadrar. Así O sea, es. no nos van a cuadrar. Y es donde Dios empieza a forjar, a moldear nuestro carácter y nos empieza
a llevar por ese recorrido llamado vida, ¿no? Sí. En nuestra barca, donde como dices tú al principio, vamos a andar muchas veces así, ¿no? Que pareciera que una No ola siempre se vamos a levantó. estar en calma, ¿no? Porque No. que quisiéramos estar ahí por las aguas de allá de por San Felipe, que son calmaditas, Ay, te nunca puedes he echar ido. un Ay, clavado quiero a ir. gusto. A pero ver pues, cuándo algunos de ustedes me ay, llevan. Ándale, sí, pues. Me llevan. bien a gusto. Deja que empiece el calor. Sí, ya sé, ¿no? Ay, sí, espérate. Oye, ahorita espérate vamos poquito. a la Ahorita no, nieve. ahorita vamos a ver, vamos a ahorita ver cómo. sí. Che, sí. Y bueno, vamos a continuar. Hoy en día, pues muchas personas afirman, ¿no? Amar a Jesús, pero por desgracia, a veces no somos fieles, no somos leales, ¿no? Sí. Y no somos obedientes, ¿no? Una de las cosas que Jesús trabajó en la vida de Pedro fue, te podría decir estas tres palabras, que fue obediencia, Sí. fue lealtad y ¿qué otra se me fue? Se me fue, es que no la Pues Fe. Fe Fue porque también. aprendió a tenerle fe Sí. a través de todo lo que Así vivió es, con él, ¿verdad? Así Sí. es. Y fue las cosas que Jesús trabajó en Pedro, porque como la Biblia nos menciona que Pedro era un hombre, como decías tú, con errores, pero también bien Sí. arrebatado su carácter, Sí. ¿no? Era un hombre fuerte. ¿Quién fue el que le cortó la oreja, no? Aquel soldado que venía a tomar a Jesús. Entonces, en este recorrido que te estamos dando de la vida de Pedro, te estamos dando de toda su vida, de su trayecto, porque después de haber defendido a Jesús, Sí. ustedes saben que Pedro cometió un gran error, que fue negar a Jesús. Pero Jesús trabajó en todo ese proceso porque le había entregado, la verdad, yo pienso uno de los, pues, un hermoso llamado que era guiar lo que es la primera iglesia. sí. O sea, imagínense qué privilegio tan grande un hombre arrebatado. Entonces, tenemos esperanza, chicas. Pues sí, porque Nosotros fíjate, tenemos es algo esperanza. bien impresionante, ¿no? Sí. Porque pues Jesús ya sabía que lo iba a Pues lo a iba a negar. traicionar, Pues sí. que lo iba a entregar, él ya sabía. Y a pesar de eso, No, que lo iba a negar. Bueno, sí, perdón, porque que lo el iba a que negar. lo traicionó. ajá, sí. pero realmente Fue otro. te das cuenta que el amor de Jesús, a pesar de eso, pues aún así le plació amarlo, le plació enseñarle, le plació escogerlo Sí, y prepararlo, ¿no? y prepararlo, ¿no? Entonces te das cuenta pues que hay veces nosotros pues podemos tener muchas fallas, pero aún así pues Jesús ahí va a Ahí estar. está Sí. para escogernos una y, Y otra vez. vez, así es. Mira, antes de irnos a un corte comercial, te voy a dejar con lo que vamos a estar hablando ahorita. ¿Cómo podemos ser fieles, leales y obedientes a Cristo? ¿Cómo será? Y bueno, pues ahorita después de un corte comercial, volvemos con más. Visión Inmobiliaria México. ¿Buscas adquirir un terreno y comenzar a construir un futuro para ti y los tuyos? En Visión Inmobiliaria México somos una agencia especializada en venta de terrenos con financiamiento directo. Con un amplio equipo de profesionales, una seriedad absoluta y fina atención, convertiremos juntos ese sueño en una realidad. Ofrecemos variadas facilidades de pago y una amplia carpeta de terrenos a tu disposición. Visítanos en la Costa Plaza, segundo piso, local número 16, en Rosarito, Baja California, México. En Visión Inmobiliaria México no vendemos promesas, vendemos realidades.
esa luz que brilla en el cielo. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en tu programa Brilla TV con este tema Navegando, y te hablamos de la vida de un impresionante líder de la Biblia que es Pedro, que fue trabajado, que fue puesto pulido, procesado, que fue puesto en una barca para cumplir cierto propósito, ¿no? Y impresionantemente Jesús, en el tiempo que anduvo cerca de él, lo asombró, lo cautivó, lo enamoró y lo preparó para llevar a cabo una de las funciones más hermosas, que era llevar la primer iglesia. Un hombre que se equivocó, un hombre que se enojó, un hombre que creyó, un hombre que dudó, un hombre que rechazó, un hombre que vemos toda la vida de Pedro y nos vamos a identificar muchas de nosotras con él realmente. Y te decía antes de irnos a un corte, ¿cómo podemos ser fieles o leales a Cristo? Creo que es una de las cosas que muchas veces muchas nos preguntamos: ¿cómo puedo ser fiel? ¿Cómo puedo ser leal a Dios? Él se ha mostrado de una manera tan especial en mi vida y yo no puedo ser fiel, yo no puedo ser leal. Eso me ha tocado oírlo bastante, lo llegué a decir yo en su momento. Tenía mucho miedo fallarle a Dios, sentía como que, ¿cómo le voy a fallar a Dios cuando Él está hecho tanto, ¿no? Yo pienso que cualquiera llega un momento, ¿no?, de su vida, quizás cuando llega una tormenta, ¿no?, de que, híjole, he mirado cómo ha respondido muchas cosas y estoy en esta tormenta y pues sigo dudando, ¿no? Entonces es una pregunta que muchos nos hemos hecho, pero yo pienso que muy importante es conocer su escritura, conocer su palabra, las enseñanzas que Él nos dejó en su palabra. ¿Para qué? Para tomarlas y ponerlas en práctica. Es esforzarnos para aplicar su palabra también, vivir cada día conectado con Jesús. Y yo quiero mencionar, muy importante, la oración, la lectura de la palabra. Inclusive, lo hemos mencionado muchas veces, que la combinación perfecta, oración, palabra y ayuno, son una arma muy poderosa. ¿Para qué? Para reforzar nuestro espíritu y nuestra alma, porque si bien nuestra carne siempre va a querer gobernar, siempre va a querer llevar el control de la situación, el control de la barca, si bien Jesús en la tierra nos ha entregado esa barca llamada vida. Pero aquí lo más hermoso, y creo que tuvimos un tema hace tiempo, no recuerdo si se llamó súbete a mi barca, ¿no? Eso es lo importante, invitarlo a Él, que se suba contigo. En otro pasaje, ¿no?, donde también estaban los discípulos, ¿qué pasó? Que Jesús estaba dormido en esa tormenta. ¿Y qué pasó? Los discípulos lo despertaron, ¿no?, porque tenían miedo, ¿no? Pero Jesús les dijo: hombres de poca fe, ¿no? Y habla a la tormenta y les dice que les habla y les dice que la calma, ¿no? Cuando Jesús está en tu barca, cuando Jesús está junto contigo, Él toma el control de toda situación, y es como tú te puedes mantener pues siendo leal, siendo fiel y siendo obediente realmente, y obviamente con mucha fe, mucha fe, porque Pedro tuvo que tener fe para poder ver un cambio en su vida, poder ver un cambio en su vida, porque fue impresionante cómo Jesús pues lo trabajó, lo pulió. Pues sin duda sí es muy importante que como cristianos, o simplemente tú como creyente de Jesús, seas obediente, tengas fe en Él y realmente tu fe pueda ser activada en creer todas las promesas que Dios ya nos ha dejado. Sabes que esto también te va a ayudar para ir por el camino y poder recibir la vida eterna que Dios ya nos garantizó. Amén. A través, claro, de su Hijo Jesús. Mira, a través de nuestro navegar en la vida vamos a pasar por circunstancias dolorosas, circunstancias difíciles, y también vamos a pasar por momentos pues de felicidad, de gozo, de regocijo. Mira, en Salmo 97:10 dice: tú amas y proteges a quien odia el mal, y a los que te obedecen tú los libras de lo malo. Aquí con este salmo yo te quiero recordar que entre más buscamos nosotros a Dios, más vamos a ir pudiendo alinear la brújula de nuestra barca, encaminadas hacia lo que Dios quiere. No vamos a estar exentas, como dijimos, del sufrimiento o de algún peligro, pero siempre Dios
a través de su mano poderosa, créeme que nos va a librar de muchos males. ¿Cuántas veces hemos estado quizás en una ocasión donde pueda atentar nuestra vida o la de nuestra familia? A veces nos hemos dado cuenta y a veces quizás ni cuenta nos hemos dado. Entonces, este salmo nos recuerda que Dios siempre tiene ángeles alrededor de nuestra navegación o de a lo largo de nuestra vida, cuidando y protegiéndonos a nosotros, a nuestra familia y a todas estas personas que dependan de nosotros. Por eso también es importante que nuestra brújula esté encaminada también a la oración, todas nuestras mañanas también encaminar el navegar de ese día, entregar nuestro día, entregar nuestros hijos en oración, bendecir cuando se vaya cada quien a sus actividades y saber que Dios siempre va a estar cuidando nuestro navegar para que pues no tengamos un accidente o no se nos vaya a voltear la barca, ¿no? Entonces, este salmo es precioso, pero aquí lo que debemos de resaltar es eso, tener fe, creer y sobre todo obedecer. Estas tres pues son una buena mancuerna que nos van a ayudar, como dije ya, a regular la brújula de nuestro barco. Qué importante, ¿verdad? Ahorita que decías sobre la brújula. Bueno, bruja no. Bruja no, ya pasó octubre. Somos mujeres. Claro. Pero hablando sobre esa palabra, te das cuenta que realmente sí es cierto. A veces nosotros mismos hasta como que siento que le movemos la aguja, ¿no? Para allá, no para acá. ¿no? Y te das cuenta que pues... si fuera carro le damos de vámonos. Ya sé, pero pues vamos a seguir. Sí. Vamos a hacer una pregunta que ahora pues a ustedes se las vamos a dar y dice, ¿quién lleva tu barca o tu timón a finalizar este año? Ajá. Nos tenemos que preguntar quién, y no estamos hablando sobre Jesús, estamos hablando sobre, a veces te das cuenta que llevas todo un año lo que vienes cargando, cargando con enojo, con el pasado, la tristeza, la amargura, el fracaso. Incluso muchas veces me ha tocado escuchar personas que aún todavía siguen viviendo el fracaso de hace años. Sí. Y te das cuenta que realmente ese tipo de cosas no te dejan avanzar el año que viene. O sea, es como un costalito, ¿no? Que vas llevando algo de cada año. Y cada carga se te hace más pesado. Claro. Y realmente te das cuenta que espiritualmente no puedes crecer. Es imposible crecer. Porque puede que sí, a lo mejor tú ya le entregaste tu barca a Jesús. Pero ¿qué pasa con esas cargas que tú misma subes a tu barca, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando está pasando en alta mar, ¿no? Que vemos que en las películas, yo qué sé, que empiezan a sacar todo, ¿no? Todo para hacerlo más ligero y que no se hunda, ¿no? Y muchas veces te das cuenta que a lo mejor Jesús sí lleva el control, pero ¿qué pasa? Nosotros mismos vamos hundiendo. A lo mejor dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran, a lo mejor hemos dejado a un lado nuestro matrimonio, hemos descuidado nosotros como mujeres, el templo de Dios, tantas cosas que a veces te das cuenta que dices, bueno, ¿quién realmente lleva mi barca, ¿no? O quién he dejado yo que lleve el control de mi barca. Ahorita se me vino a la mente un pasaje con Jonás. Amén. Ustedes saben que Jonás lo habían mandado a ir a Nínive y él desobedeció. Entonces se sube a un barco y empieza pues una tempestad y bueno, se preguntaron los del barco, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Ahorita se me vino a la mente, ¿no? De que muchas veces, como dices tú, invitamos a emociones equivocadas a nuestra barca. Y al rato está la tormenta, estamos todas llenas de enfermedades, pues por a causa del estrés, por a causa de esto, por a causa del otro, situaciones que permitimos por guardar rechazo, por guardar rencor, por no perdonar, falta de perdón, todas esas cosas. Y al rato nos preguntamos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy enferma de esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué veo a mi familia que se está destruyendo? Entonces es cuando debemos de analizar a quién subiste a tu barca, ¿no? Como lo decías. Y estos hombres pues tuvieron que, o sea, decir, bueno, ¿a quién subimos? ¿Quién es el que tenemos que bajar? Y pues con la novedad pues que fue Jonás, ¿no? Que no tenía que estar en ese barco, sino tenía que cumplir un propósito. Ahorita se me vino a la mente rapidísimo eso. Pero también Pedro muchas veces
muchas veces le quitó pues el control a Jesús de su barca, ¿no? Quiso tomar él solo el timón y de alguna manera a veces decirle a Jesús, ¿sabes qué? Aquí te dejo en esta esquina y vengo por ti, ¿no? Más adelante, déjame tomar esta decisión. Mas, sin embargo, Jesús le mostró a Pedro que a pesar de todas sus fallas que él podía tener, él lo seguía amando. Sí. Y creo que el acto más hermoso que Jesús pudo demostrarle a Pedro fue cuando le preguntó, después de aquella negación, que le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? La tercera vez Pedro solamente le dijo, Señor, solamente tú lo sabes. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Ahí fue donde le muestra a Jesús todo su amor. Y cuando te equivocas, cuando le fallas y aún así viene un acto de amor, sientes como si te cae un balde de agua fría que te dice, ¿cómo es posible que a pesar de esto que tanto te fallo, a pesar de mis luchas mentales, a pesar de mis debilidades, de las cosas que me cuestiono, de las cosas que no te agrada que hago, me sigues amando y sigues creyendo en mí? Sí. Eso es algo impresionante que Jesús hace en la vida de mí nada más, o en la vida de Sarai, o en la vida de Lili. No, en la vida de todos. Jesús viene y a pesar de que muchas veces lo hacemos a un lado para tomar nuestras propias decisiones, Jesús nos sigue demostrando su amor. Y de muchas maneras. El hecho de tener vida, de respirar, de tener a nuestros hijos, de tener alimento, de tener un vehículo, de tener trabajo, de que hasta que nos duela algo, es un acto de amor de que estamos vivos, de que estamos vivos. Y realmente Jesús se lo demostró a Pedro, y Pedro tuvo que aprender a base de experiencias que marcaron su vida, pero que lograron forjar a uno de los más grandes líderes de la Biblia, a uno de los más grandes pastores, ¿no? Que podríamos decir de nuestros tiempos. El primer pastor, imagínate, ¿no? Wow. La responsabilidad, y era bien hermosa la iglesia de la primitiva, la iglesia eran casas, todos eran como familias. Si alguien había necesidad, dice que todos se juntaban. A ver, yo saco los 100 pesitos, tú cuánto tienes y vamos a pagar la renta, ¿no? Tristemente se han perdido a veces esos detalles, ¿no? Como iglesia, ¿no? ¿verdad? Como iglesia y como creación, a veces como ya y luego ahorita en estos tiempos, ¿no? Que es bien difícil que ves que alguien necesita y ¿será que sí lo quiere para eso? ¿no? Y será que a lo mejor será cierto. ¿Será cierto que tiene tal cosa? Sí, tiene tal necesidad, ¿no? Pero pues no nos Cierto. cansemos de hacer el bien, y Jesús no se cansó de hacer el bien, no solamente en la vida de Pedro, sino en la vida de todos los discípulos y también en nuestra vida. Amén. Sí, pues mira, también a veces hay ocasiones en las que vamos a estar sin rumbo fijo, vamos a estar navegando ya quizás por costumbre, quizás sin sueños, sin una visión, pero realmente cuando Dios llega a tu vida, le da sentido y se empieza a alinear todo de una manera espectacular, siempre cuando tú dejas, cuando Jesús suba a tu barca o entre a tu vida. Y Él es el que toma el control de nuestra vida, el que le da sentido, y obviamente Él estando ya en nuestra barca vamos a poder, todo lo que es nuestra vida, alma, cuerpo y espíritu, se empieza a alinear todo, y todo prácticamente a nuestro alrededor también empieza a cambiar, porque ya no estamos decidiendo bajo nuestro raciocinio, sino ya estamos dejando que el poder de Dios sea quien decida. A veces sí, es como estábamos comentando hace rato, a veces no me checa algunas cosas, porque comúnmente siempre nuestra humanidad o nuestro pensamiento o nuestra autosuficiencia va a venir a decirnos, este no es el camino, mejor en mi inteligencia o en nuestra sabiduría creemos que a lo mejor es por la otra dirección, cuando Dios nos está llevando hacia una dirección. A veces no la entendemos, a veces estamos renuentes, pero ¿cómo me voy por ahí si yo creo que va a ser por este lado? Pero ahí es cuando va a entrar nuestra fe y vamos a demostrar nuestra obediencia y confianza hacia el camino que Dios nos esté trazando para poder llevar una navegación segura, confiable y sobre todo pacífica. Que es lo más importante, ¿no? Porque a veces te das cuenta que, pues,
pues Dios quiere lo mejor para nosotros, ¿no? Y Sí. pensamos lo contrario, ¿no? Que, ay, no, es que el camino de los cristianos, el de Dios es más difícil. Pues yo creo que todos los caminos son Todos, difíciles, sí. ¿no? Nada más que yo siempre he dicho que aligeran tu carga. Sí. Así Es más fácil el caminar con tu familia, con tus Amén, hijos. así es. Dios siempre te da esa palabra correcta para poder sobrellevar tus problemas, ¿no? Sí. Y eso es lo más importante, que uno pueda estar completamente seguro que estás Sí. en los caminos correctos, ¿no? Amén, así es. Amén. Amén. Y tú tenías ahí un proverbio, Así Sarai. es. Pues empezamos con el proverbio desde el principio, que es el Sí. 23 al 34. Se los voy a leer otra vez. Sí. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Pero el 35 dice, y vamos a finalizar con esto, y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Y así estamos nosotros, ¿no? Que a pesar Sí. de la tormenta, a pesar pues del granizo que muchas veces también nos golpea, Sí. y aún Sí. así, pues tenemos que tener esa fe de que nos vamos a levantar otra vez, Sí. y aún así lo vamos a buscar de corazón, con ese corazón de apasionado, de decir, Señor, aquí estoy, yo no sé cuál es tu propósito en mi vida, pero pues aquí está mi vida. Sí. Amén. Así es. Yo pienso que esa parte donde Pedro negó a Jesús pudo haber sido una herida que golpeara, que azotara sus pensamientos, mas sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Ajá. Porque Pedro cumplió su propósito. Amén. A pesar de que fue azotado por el enemigo, por tantas cosas que a veces, muchas veces mencionamos que Pedro lo negó, pero ¿cuántas veces negamos nosotros también a Sí, Jesús, sí, ¿no? sí. De diferente manera, ¿no? Claro. No aceptando a una palabra, Sí. no obedeciendo, lo negamos, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejemplo la vida de Pedro que podemos retomar en este tema navegando, y más que pues se acercan los tiempos finales de Este año. Ah, Se nos va el año. 19, se nos va. Y pues una bendición que podamos pues seguir compartiéndote estos temas, y pues bueno, estamos terminando con este mensaje, pero tenemos mucho más aquí en tu programa Brilla TV. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Mi nombre es Mari Barba y es un privilegio estar en esta sección de Brilla TV, de reflexiones de mamá a mamá. El día de hoy quiero hablarle a las mamás de 5 reglas muy importantes que pueden ayudar a que un niño viva más feliz. El primero es que lo despiertes y lo acuestes con un beso. Siempre ten contacto físico con él, abrazándolo, besándolo, despertándolo de manera amorosa, y esto creará en él un corazón feliz. El segundo punto es escúchalo cuando hables, míralo a los ojos. Es importante tener contacto visual porque eso a ellos les mostrará que tiene toda tu atención y que es importante él para ti y lo que te está contando. Tercer punto es, aunque sea un niño, respétalo. Acéptalo como es y no lo rechaces por lo que quizás él no es, que a ti te gustaría que él fuera. Sentirse amado tal y como es, aunque no estés de acuerdo de muchas conductas como él sea, en ellos creará una seguridad de sentirse amado. Cuarto, no le grites, no le insultes, no lo compares y no lo golpees. Hay que aceptar a nuestros hijos como son y no hay que compararlos con el primo, el hermano, con el amiguito. Hay que demostrarles que así como ellos son perfectos para ti porque eres su madre, y que aun con sus debilidades son aceptados y amados. Pero es importante mantener los límites. Los límites en nuestros niños es muy saludable y es vital. Los límites es el secreto de una niñez feliz y de una adolescencia saludable. Número 5. El quinto es ora con él. Todas las noches procura hacer una oración hablando con Dios, incúlcale esa comunión con Dios. El que ellos te oigan orar por ellos, el que ellos lo aprenderán, ellos aprenderán a hablar con Dios, aprenderán a sentir esa seguridad que tú tienes, esa cercanía con Dios, y sobre todo lo van a imitar. Ellos van a aprender a comunicarse con Dios y sabrán que tu fe es grande y que tú recurres a Él porque confías en Él. Es importante todos los días enseñarle a nuestros hijos a acercarse a Dios de alguna manera, sea de noche, sea de día, en cualquier situación.
¿verdad? Pues les dejo esta reflexión de estos 5 pasos, de estas 5 reglas para que tengamos nuestros niños más felices, escucharlos, abrazarlos de una manera saludable y poniendo límites también. Que tengan bendecido día. Les mando un abrazo. Felices fiestas. En medio de la oscuridad, la luz alumbró el camino. Desde los cielos vino tu Hijo a salvarnos. En la ciudad de Belén, el niño nació en un pesebre. El escogido, regalo de Dios para el mundo. Y abre tus ojos, es el Mesías, el Rey de gloria llegó. Recibe su amor en tu corazón, el Rey llegó. Alégrense, Jesús nació. Alégrense,
El secreto para vivir con un gozo eterno está en estos 2 mandamientos que nos dejó Jesús. Antes que nada, ama a Dios con todo tu corazón. Pero ¿cómo logras eso? Conoce a Jesús. Él hará el resto. Él es experto en conquistar corazones. Y cuando estés perdidamente enamorado, será muy fácil cumplir con el segundo. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y es que es fácil amar a tus padres, a tus hermanos, esposa, hijos, amigos. Pero ¿cómo amas al que no conoces? Al mendigo maloliente, al que se cuela en la fila, al que choca tu carro, al ladrón. Solo puedes amarlos cuando entiendes que ese que tú amas con todo tu corazón, los amas sin condiciones, tanto que dio su vida por ellos. Pero lo mejor es que al amarlo no solo agradas a Dios y abres los cielos a tu favor, sino que es la clave para que tu corazón siempre esté lleno de gozo. ¿O cuándo fue la última vez que te alegraste porque tu vecina, la chismosa, compró un carro nuevo? O que ese pesado compró una casa, o ese que te lastimó, todo en su vida le va bien. Nunca, porque además nos encanta ver que otros están peor que nosotros para consolarnos con sus calamidades. Pero cuando los amas, allí está la clave. Si aprendes a amar a todos, en vez de sentir envidia, te adueñas de la dicha de sus triunfos. Pero el negativo dirá, también sufriré con sus derrotas. No. La palabra dice que para los que aman a Dios, todo obrará para bien y que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Tú no caerás con ella, tú la levantarás. La palabra dice que si tuviera todo el conocimiento del mundo y hablara hasta el idioma de los ángeles, profetizara y entendiera todos los planes de Dios y tuviera una fe que moviera montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. El amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Ama y deja de comparar tu vida con la de los demás. Cambia la envidia por gozo, deja de juzgar y ponte en su lugar. En vez de criticar, enseña. Cambia el bullying por amistad, la queja por agradecimiento. Atesora menos dinero y más abrazos. Compra menos, regala más. Si gritas, que sea por un gol, y si lloras, que sea por amor. Entiende que el que odia sufre y el que ama goza. ¿Quieres ser poderoso? Ama, que Dios es amor, y cuando amas su poder habita y fluye a través de tu corazón. Y bueno, estamos en nuestra sección Brillando en tu Cocina. No crean que se nos había olvidado. Ya tenías ¿cuánto, Giselle? Como 3 semanas sin salir. Ay, sí. Ya las extrañaba, aquí traerles algo rico y saludable. Y así es, Marlene, hoy vamos a hacer algo saludable. Así es, y pues gracias a Dios, como les habíamos comentado en el programa pasado, que tuvimos unas complicaciones donde por el clima, por tantas cosas. Todo pasa por algo. Sí, es cierto, todo pasa por algo. Y bueno, pues el día de hoy, pues agradecidas con Dios porque el día de hoy estás aquí con nosotros, Giselle, y nos trajiste algo pues bien nutritivo, saludable y delicioso. Miren, yo sé que empieza diciembre, queremos empezar a comer, pero ok, vamos a dejarlo eso una semana, la última semana de diciembre empezamos con la comedera, y por mientras vamos a hacerlos un rico licuado, es muy como tú le quieres llamar, de melón con plátano. Así es, qué rico. De avena. Vea nada más. En esta ocasión, leche de soya, que es muy rica, y aparte, mira, si te das cuenta, yo aquí no traje azúcar. ¿Por qué? Porque la leche de soya es ya un poquito dulce. Ah, muy bien. Bueno, Marlene, vamos a ayudar a poner muy bien, vamos a poner y muy rico. con sus manitas previamente lavadas, obviamente. Vamos a ponerle un poquito de avena. Vamos a ponerle avenita. Sí, ¿Tú me dices cuánto? Lo que tú quieras. Ay, Dios santo. Pues ahí está, ¿no? Mejor. Uy, uy, uy. Y uy, uy, uy. A ver, cierra tú. Ok, yo te digo. Me imagino que hay de muchas marcas, ¿no? De soya que elijan. Que elijan la. De coco, de la que tú quieras. A ver, tú me dices cuánto. Más para ¿Cuánto? que quede más líquido. Más líquido, ¿verdad? Por eso. Igual el melón también es mucha agua. Ok, muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de ruido, espérenos y bueno, Ok, vamos a comenzar a ver si creo que no la acomodé bien. Permíteme. Listo, no la había acomodado bien.
¿Tú te lo desayunas, Giselle? Se ve que va a estar delicioso, nutritivo. Allá están, por allá atrás, de aquel lado está Sarai y Lili, pues van a querer, pero pues me tocó la bendición. A ver, tú me dices. ¿Ya? Ok. Igual si les quedan unas partes así como de plátano, melón. No pasa nada, al contrario, ¿verdad? A ver, no quiero tirar. A ver, listo. Ay, mira nada más, qué delicioso. Se lo pueden tomar en la mañana, el mediodía. Regresamos estos. Y bueno, pues voy a probar este delicioso licuado. Qué rico. ¿Está rico? Oye, sí, es cierto, no ocupa azúcar. No yo, ocupa azúcar. Yo soy bien azucarada y no ocupa azúcar. Sí, ¿Sabes? no ocupa nada de azúcar. ¿Sabes que ahorita en cuanto lo probé pensé que le habías echado miel de abeja? No. Porque tiene como un saborcito así bien delicioso. Sí, ahí nos ahorramos el azúcar y aparte más saludable. Siempre probar, pues. Está bien delicioso, tú lo tienes que preparar ahí en tu casita. Sí, es muy práctico, vieras ahorita en el embarazo. Un buen consejo para aquellas que están embarazadas en estos momentos, ¿no? Algo nutritivo, rápido, que podemos brindarle pues a nuestros futuros bebés. Entonces, y aparte, mucha vitamina. Y aparte, pues ustedes saben, ¿no? La papaya es muy importante. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Giselle. Está bien delicioso este licuado. Y ahorita, pues que ya se termina el programa, pues me lo termino, Giselle. Okay, claro, y bueno, a ver qué nos sigues trayendo en este mes de diciembre, que ya... Postres saludables, o ustedes ahí comenten si quieren que sean postres acá, pues que engorden, más ricos, ¿no? Pero pues, eso dice que nos va a traer cosas que van a engordar y cual nos sigue manteniendo a dieta en línea. Todo el año diciendo lo mismo. Sí, no, pues muchísimas gracias, Giselle. Y pues bueno, estamos terminando con este programa, con esta sección Brillando en tu Cocina, pero no queremos irnos sin antes invitarte a lo que son nuestras redes sociales. Tú puedes seguirnos a través de Facebook como Ministerio de Mujeres Brilla, y también tenemos otra página que la encuentras como Brilla TV. Así es, y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, lo encuentras como Brilla TV. Te invitamos que le des clic a la campanita que está en la esquina para cuando subamos un nuevo video sea de las primeras en personas en verlo y puedas compartirlo con tus amistades. Así es, y pues obviamente también estamos por canal 73 ahí, desde tu televisor, ahí sintoniza a las 10 de la mañana, no te pierdas este programa. Y pues también en Facebook Live, Giselle. Ahí estamos todas para comentarte, para darte la guerra de corazones. Y bueno, pues esas son las opciones que tenemos para brindarte, ¿no? Y pues muchísimas gracias. Ay, de nada, Giselle. ya los espero ahí otra semana con una receta, un nuevo postre. Así es. Y bueno, les recordamos que es tiempo de brillar. Bendiciones. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es un tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, el júbilo eterno de compartir. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra se alegra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe, la esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras. Visión Inmobiliaria México. ¿Buscas adquirir un terreno y comenzar a construir un futuro para ti y los tuyos? En Visión Inmobiliaria México somos una agencia especializada en venta de terrenos con financiamiento directo. Con un amplio equipo de profesionales, una seriedad absoluta y fina atención,
convertiremos juntos ese sueño en una realidad. Ofrecemos variadas facilidades de pago y una amplia carpeta de terrenos a tu disposición. Visítanos en la Costa Plaza, segundo piso, local número 16, en Rosarito, Baja California, México. En Visión Inmobiliaria México no vendemos promesas, vendemos realidades.